Hola, mi nombre es Jesús Armendáriz Chávez y somos el equipo número 1 y vamos a platicar del tema de aspectos cognitivos de la emoción. Buenas tardes, mi nombre es Araceli, estudio la carrera de licenciatura en psicología y el tema que a mí me tocó son los aspectos sociales y culturales de la emoción. Hola, yo soy Roberto Mayán Pérez, estoy estudiando criminología y les voy a hablar de los aspectos biológicos y culturales de las emociones. Hola, mi nombre es Brisa, estoy estudiando la licenciatura en criminología. El tema del que les voy a hablar es odio, felicidad y tristeza. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Martín López González, estoy estudiando la licenciatura en psicología y el tema del que voy a hablarles es la motivación para la educación. Aspectos cognitivos de la emoción. Para Arnold, la emoción se da solo después de un estímulo acontecimiento haya sido percibido y evaluado. La evaluación de un estímulo como bueno o malo produce una tendencia sentida que hace que las personas o se aproxime o evite el acontecimiento o estímulo. Arnold definió la emoción como una tendencia sentida hacia algo evaluado como bueno o la evitación de algo como malo. Las personas no hacen atribuciones de datos, los resultados en sus vidas, más bien las personas hacen atribuciones después de resultados sorprendentes. En los aspectos sociales y culturales de la emoción, vamos a ver qué son las emociones. Las emociones están presentes en la vida de todas las personas, prácticamente en todo lo que hacemos. Se puede afirmar que las emociones son inherentes a la propia condición humana y que en gran medida determinan su existencia. No obstante, a pesar de su presencia continuada en nuestras vidas, resulta muy difícil poder realizar una definición precisa de un fenómeno tan complejo como son las emociones. De hecho, las definiciones han dependido de la posición teórica de las investigaciones que se han dedicado a su estudio. Desde una perspectiva biológica, los neurocientíficos se hayan subrayado la importancia de los mecanismos cerebrales, hormonales, como los neurotransmisores implicados en la emoción, sin tener tanto en cuenta el componente subjetivo experiencial. Ante esta diversidad de puntos de vista sobre las emociones, es posible optar por una descripción general teniendo en cuenta los componentes o sistemas de respuestas que intervienen. En este sentido, se puede afirmar que las emociones son respuestas a estímulos significativos que se producen en tres sistemas o componentes. El primero sería el neurofisiológico bioquímico, el segundo el motor o conducta expresivo y el tercero el cognitivo o experiencial, que es el subjetivo. Un concepto relacionado con las emociones sería cuando se estudian las emociones se suele proponer otros conceptos cuyos significados por su proximidad semántica pueden llevar a confusiones. Es el caso de las ideas de afecto, estado de ánimo, temperamento, sentimientos, los cuales se definen nuestras emociones. Las funciones que tienen nuestras emociones, según Darwin, que fue el primero que puso de manifiesto la importancia funcional de las emociones, él dice que las emociones cumplen dos funciones. Una que sería facilitar la adaptación del organismo al medio y por tanto su supervivencia al reaccionar de manera adecuada ante las situaciones de emergencia. La segunda sería servir como medio de comunicación de las futuras intenciones a otros animales mediante la expresión de la conducta emocional. Yo les hablaré sobre los aspectos biológicos y culturales de las emociones. Cualquier disciplina científica que intente comprender cómo es el ser humano se acaba encontrando con la cuestión de la naturaleza en frente a la cultura, la genética frente al medio ambiente. Las emociones no podían ser una excepción. Darwin insistía en la naturaleza básicamente biológica de las emociones. Las emociones en culturas diferentes, desde que se empezó a reflexionar sobre las emociones, en nuestra cultura
este aspecto de nuestro comportamiento se lo ha valorado negativamente. Platón, filósofo griego, afirmaba que debería desconfiar de las emociones que nos llevarían al engaño, ya que eran propias de la parte irracional del alma. El filósofo francés Descartes advertía que en su tratado de las pasiones del peligro de dejarse llevar por las emociones, y para Darwin la existencia de expresiones emocionales era de hecho una prueba más del hecho de que descansemos de los mamíferos. Las emociones serían más o menos como un órgano obsoleto o superado que tan solo pone de manifiesto nuestra procedencia evolutiva. Las emociones como estados mentales heredados de nuestros antepasados animales nos obligan a actuar de manera irracional y nos lleva a olvidarnos de nuestra capacidad de razonar y a dejarnos guiar por nuestros impulsos más primitivos. Según la visión romántica de las emociones, estos estados mentales son vías alternativas de conocimiento. Otras culturas pueden tener una visión diferente de lo que son las emociones, comparando las emociones con que se sienten miembros de una cultura y otra. Podríamos distinguir en parte de lo que hay de cultura en nuestras emociones. Emociones y salud. La salud se puede definir como un estado de bienestar que además incluye la ausencia de enfermedad. El concepto de estrés forma parte de nuestras vidas y está empleado en los mecanismos psicológicos de la adaptación humana. Los elementos que participan en la situación de estrés suelen ser los siguientes: una situación ambiental, una apreciación personal, una respuesta a determinadas condiciones ambientales, una relación de desequilibrio, una consecuencia nociva. Yo les voy a hablar sobre el odio, agresión, felicidad y tristeza. El odio es lo contrario del amor o la amistad. Genera aversión, sentimientos de destrucción, destrucción del equilibrio armónico y ocasionalmente autodestrucción. El odio es con frecuencia el preludio de la violencia. Se utiliza para educar a los soldados que van a la guerra. Se enseña a las nuevas generaciones con otros pueblos. La frustración es el estado emocional negativo resultante del impedimento de alcanzar una meta esperada. Es familiar a todo el género humano. Es experimentada como desagradable. Es producto de la discrepancia entre expectatividad y realidad. La frustración lleva a la agresión. Algunos síntomas de agresión es irritación, mal humor, agitación del ánimo, etc. Felicidad y tristeza. La alegría es la emoción básica generadora de bienestar general, altos niveles de energía y disposición a la acción constructiva. Término para los estados anímicos agradables asociados a la satisfacción. Tristeza. Emoción básica provocada por un decaimiento de la moral. Es la expresión del dolor afectivo. Término para los estados anímicos desagradables. Ambas dimensiones y actitudes se les denomina afecto. Implican varios niveles de significado sobre el grado de intensidad. Amor y apego. El apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o una persona determinada y está originado por la creencia de que sin eso no se puede ser feliz. Se compone de dos elementos, uno positivo y otro negativo. El elemento positivo es el fogonazo del placer y de la emoción, el estremecimiento que se experimenta cuando se consigue el objeto del deseo. El negativo es la sensación de amenaza y tensión que lo acompaña. La semilla del apego solo se puede germinar en la oscuridad de la ignorancia, del engaño y de la ilusión. Dicen que el amor es ciego, pero lo que es ciego no es el amor, sino el apego. El apego nos insensibiliza y hace que reaccionemos ante las personas en función de la ayuda o la amenaza que creemos que suponen para el logro de nuestra ambición. Es una necesidad compulsiva que embota la sensibilidad. Es como una droga que enturbia la percepción de la vida.
Un apego no es un hecho, es una creencia, una fantasía de la mente. Si esa fantasía no existiera, uno no estaría pegado. Se amarían las cosas y las personas y se permitiría surgir la felicidad. Para que exista un amor verdadero, es imprescindible que veamos y comprendamos a la persona con la que estamos tratando. La vida por sí sola no puede producir amor. Solo puede engendrar atracción, placer, apego, cansancio y aburrimiento. Todo ello mezclado con ansiedad, posesividad, tristeza y dolor. La capacidad de hacer el mal o de ser malo no tiene que ver con la libertad, sino que es una enfermedad, una falta de consecuencia y de sensibilidad. El amor surge cuando hay libertad. En el momento en que entran en juego la coacción, el control o el conflicto, en ese momento muere el amor. La libertad no es más que otra palabra para referirnos al amor. Yo voy a hablarles sobre la motivación para aprender. La motivación de cualquier organismo, incluso de los más sencillos, solo se comprende parcialmente. Implica necesidades, deseos, tensiones, incomodidades y expectativas. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la motivación? La motivación intrínseca, definida por el hecho de realizar una actividad por el placer y la satisfacción que uno experimenta mientras aprende, explora o trata de entender algo nuevo. La motivación extrínseca es cuando el alumno solo trata de aprender no tanto porque le gusta la asignatura o la carrera, sino por las ventajas que ésta ofrece. La motivación extrínseca pertenece a una amplia variedad de conductas, las cuales son medios para llegar a un fin y no el fin en sí mismo. Hay tres tipos de motivaciones extrínsecas: la regulación externa, la regulación introyectiva y la identificación. Regulación externa. La conducta es regulada a través de medios externos tales como premios y castigos. Regulación introyectiva. El individuo comienza a internalizar las razones para sus acciones, pero esta internalización no es verdaderamente autodeterminada, puesto que está limitada por la internalización de pasadas contingencias externas. La identificación es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, especialmente lo que percibe como escogido por él mismo. Entonces, la internalización de motivos extrínsecos se regula a través de la identificación. ¿Qué es la motivación? Es el interés que tiene el alumno por su propio aprendizaje o por las actividades que le conducen a él. El interés se puede adquirir, mantener o aumentar en función de los elementos intrínsecos y extrínsecos.